Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad para estudiar juntos. Hoy es lunes 25 de septiembre y el título de la lección del día de hoy: gloriarse en la carne. ¿Cómo puedo gloriarme en la carne? ¿O estoy gloriándome en la carne? ¿Alabo de esa manera a Dios? ¿O a quién estoy alabando? ¿A quién estoy gloriando? Si estoy buscando el reino de Dios y su justicia, ¿qué debo de hacer con la carne? Miren lo que nos dicen los versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne. Todos los que, vamos a detenernos ahí. Todos los que quieren agradar en la carne. ¿Seré yo que quiero agradarme en la carne estando en la iglesia? ¿De qué manera puedo estar agradándome en la carne cuando no estoy obedeciendo lo que Dios anhela que yo haga? Cuando nosotros comprendamos que hay muchas cosas que estamos practicando dentro de nuestro cristianismo que no es lo que Dios anhela, y lo dejemos, vamos entonces a tener grandes bendiciones. Pero hoy por hoy estamos gloriándonos en muchas cosas en la carne nosotros. Así el enemigo quiere que nosotros estemos dentro de la iglesia, y estando gloriando así, estamos engañados, porque estoy dentro de la iglesia, pero no haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice: todos los que quieren agradar en la carne. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? La carne. Pero hoy por hoy no hemos dejado de practicar cosas que antes hacíamos, que no nos elevan a Dios. Por eso, hermanos, estas lecciones son tan profundas, tan sencillas y profundas también, para que podamos reflexionar y decirle al Señor: perdóname, porque reconozco que no he hecho las cosas que tú me has pedido por amor que haga. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. ¿Quiénes son aquellos que nos están obligando a nosotros a vivir en la carne? Satanás, los demonios, sus agentes, sus agencias, todo lo que él utiliza para que nosotros estemos
para que estemos dormidos en las cosas y no le prestemos atención a las cosas espirituales. Y si le prestamos, es a medias nada más. Y aquí tenía un grupo dentro de la iglesia que estaban viviendo según la carne y eran sus agentes, que estaban obligando a que os circuncidéis. Ese era un grupo. Eran religiosos. Quiere decir que dentro del pueblo de Dios también hay quienes, en vez de tomar tiempo para ayudar a crecimiento, sirve de piedra de tropiezo para enfriar a muchos que andan buscando de todo corazón al Señor Jesús. Pero ay de aquellos, mejor les fuera no haber nacido, dice. Así es de que dice el versículo: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí solamente hay una sección donde está un grupo que quiere agradar la carne, pero si miramos todo a nuestro alrededor es muy amplio. Pero detengámonos en este que está dentro de la iglesia, que son supuestos hermanos de la fe, llevando ideas para que los hermanos las acepten, pero no de una manera que razonando, no, obligado, dice. Os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cómo era en el tiempo? Vamos a pensar en el tiempo de los apóstoles, de Pablo. ¿Cómo miraban a los cristianos? ¿Cómo miraban a la cruz? ¿Qué era la cruz en ese tiempo? ¿Se respeta y se admira como ahora? Porque ahora la cruz, ¿quién no la respeta? Están en los templos, mucha gente las anda llevando, las tienen de adorno en su casa, están en algunas áreas visibles. Hoy en día la cruz es algo que respetan. Pero ¿cómo era en el tiempo de Pablo? En el tiempo de Pablo era algo vergonzoso, algo que era un arma de castigo, un emblema de vergüenza. Eso es lo que era la cruz. Pero ¿por qué dice que este grupo de judaizantes que les decían que se circuncidasen solamente para no padecer persecución? Recuerda que la iglesia cristiana no era bien vista, ni por los judíos ni por los romanos. Así es que decían: circuncídate para que tú pases como judío, aunque seas cristiano, y de esa manera tendrás respeto de parte de los romanos y también de parte de todos los judíos. Circuncídate. O sea que por eso decía: solamente para no padecer persecución, porque los mismos judíos
no andaban persiguiendo a los cristianos. Saulo de Tarso no era uno de ellos. ¿Por qué los perseguía? Porque el judío no aceptaba al cristiano. Pero si se circuncidaba, entonces llegaba a formar parte de ellos, aunque creyese en Jesús. Y sigue, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, todos estos son unos mentirosos. O sea, los judaizantes eran solamente apariencia. No eran verdaderos cristianos. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ellos eran los que, podríamos decir, evangelistas que andaban afuera buscando nuevos conversos para su religión. Y todo aquel que se circuncidaba llegaba a ser parte entonces ahora del grupo de ellos. Y por eso dice, quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse. Hemos ganado a tantos. Aunque Pablo, dice la lección ahora, aunque Pablo ha dejado entrever anteriormente la agenda oculta y las motivaciones de sus oponentes, los cuales se encuentran, ¿cuál era la agenda oculta de los judaizantes? Veamos Gálatas 1:7, que dice, no que haya otro, o sea, está hablando de otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miraba entonces, ya en Gálatas capítulo 1, verso 7, a este grupo que estaba metiendo cizaña para pervertir el evangelio de Cristo, o sea, que la gente no mirara a Cristo como Pablo lo enseñaba. También nos dice en el capítulo 4, versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Esa palabra celos, respeto, que los siguieran a ellos, porque el grupo de los Gálatas, como habían sido enseñados por Pablo, eran obedientes a lo que él les había enseñado. Entonces, este grupo estaba metiendo la cizaña para que ya no siguieran la enseñanza de Pablo, sino la enseñanza de ellos. Entonces dice, sus declaraciones de Gálatas 6, 12 y 13 son los primeros comentarios explícitos que hace acerca de sus oponentes. O sea, cuando está cerrando ya esa carta, está poniendo las cosas principales, dándoles énfasis para que tengan cuidado de ellos. Los describe, dice, como quienes desean agradar en la carne. La palabra agradar en griego literalmente significa poner una buena cara. O sea, una careta. De hecho, la palabra para cara es la misma en griego que la de máscara de un actor. Y esta incluso se usaba figuradamente para referirse al papel que desempeñaba un actor. O sea que esos eran actores, o sea, era algo que no era real. Ahora detengámonos nosotros ahí. Estas lecciones. Esta lección hasta acá. Es para mí. Y me dice que no me gloríe en la carne. Pero si me autoexamino, ¿estaré gloriando? ¿Estaré detrás de todo eso yo también? ¿Seré yo un actor nada más? No
teniendo la realidad dentro de mí, a Cristo. En otras palabras, dice la lección, Pablo está diciendo que estas personas eran como actores que buscaban la aprobación del público. Puede ser que andaré yo buscando la aprobación de los hermanos y no de Cristo. Estoy haciendo las cosas para agradar al hombre y no a Dios. Pablo dice más adelante, hace una declaración importante sobre una de las motivaciones de ellos: el deseo de evitar la persecución. Aunque la persecución ciertamente puede interpretarse en su forma más dramática con una connotación de abuso físico, puede ser igual de dañina en sus formas más leves, de acoso y exclusión. ¿Qué nos espera a nosotros por ser servidores del Señor? No nos espera persecución por mantenernos fieles a la palabra de Dios. Ahora, vamos nosotros a tener que rebajar las normas, los principios, para que no seamos perseguidos. Porque así como en el tiempo de antes, dice, era la circuncisión solamente para no padecer persecución. ¿Será que nosotros hoy en día vamos a tener que rebajar los principios para que nos vean como uno de ellos? ¿Verdad que no? Los principios deben de mantenerse en el lugar que Dios los dejó. Y aunque por ello tengamos que ser rechazados, vamos a tener que ser perseguidos, pero Dios está en nosotros y con nosotros para fortalecernos. Él nos dice, pues, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más adelante nos dice que los líderes religiosos judíos todavía ejercían una influencia política importante en muchas regiones. Tenían la autorización oficial de Roma. O sea que los líderes judíos ejercían una influencia política importante en muchas regiones para control. Y todos aquellos grupos que no se circuncidaban eran perseguidos. ¿Qué nos espera hoy en el tiempo del fin a nosotros? Por ser cristianos que amamos a Cristo, por mantener en alto los principios, por mantener en alto la ley de Dios, por guardar su santo sábado. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos que entonces a tener que decir, ok, no lo guardo para no ser perseguido? No, hermanos. Tenemos que poner las cosas de Dios primeramente y Él proveerá. Mire lo que nos dice. Vamos a ir un poquito a lo que nos enseña el espíritu de profecía concerniente a gloriarse en la carne. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéremos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:8, 19. Hay quienes profesan santidad,
quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, pero eso es presunción de su parte. Por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. ¿Si es de qué? ¿Quién es el que se gloría en la carne? Aquel que no presta oído a la palabra de Dios, no guarda los mandamientos de Dios, tiene afuera a Cristo. Sigue diciéndonos, no basta creer la teoría de la verdad, no basta creerla. Hacer una profesión de fe en Cristo, no basta. No basta creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula por arte compuesta. No basta eso. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, escribió Juan, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Que dice, el corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Esto está, Los Hechos de los Apóstoles, página 449. Si los miembros de la iglesia, esto es con nosotros también, miren, si los miembros de la iglesia trabajan fielmente para edificar la causa de la verdad, no escaparán de la lengua del chismoso, de la falsedad y de la calumnia. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es de que, ¿qué nos espera dentro de la iglesia? ¿Chismes? Por servir al Señor, no importa, no preste atención a eso. Falsedad, calumnia. Digan, vamos a padecer persecución, pero yo sé en quién he creído. Va a haber un grupo dentro que no va a estar a gusto porque usted hace la voluntad de Dios. Usted no vive según la carne, usted vive según el Espíritu. Su conducta consecuente e inconmovible es un reproche constante para la incredulidad, el orgullo, el egoísmo del profesante hipócrita. Ese profesante es cristiano, es un adventista, pero es un adventista tibio, un adventista que tiene su vida en la carne. Jesús no pierde de vista a su pueblo, que tiene que hacer frente a tanto desánimo. Requiere poquísimo esfuerzo flotar en la corriente popular, pero aquellos que alcanzarán las playas inmortales deben luchar contra viento y marea. ¿Qué nos dice allí? Que vamos a tener que luchar contra viento y marea hasta dentro de la iglesia, pero debemos permanecer dentro del barco, no salirnos del barco. Permitir que Cristo siga dirigiendo nuestras vidas. Hay una forma de cristianismo, una falsa profesión, que no tiene energía reformadora. Sus poseedores se complacen en oponerse a la fe de otros y en desacreditarla. De eso vamos a encontrar. Esos son los judaizantes de hoy, en el siglo XXI. El verdadero seguidor de Cristo no debería desmayar al recibir reproches de esta clase.
Los que son fieles a Dios no recibirán daño en el reproche o en la oposición. No, más bien así se desarrollarán virtudes que no florecerían en el sol de la prosperidad. La fe, la paciencia, la humildad y el amor brotarán y florecerán en medio de las nubes y de las tinieblas. Esto está en nuestra elevada vocación, página 361. Así es de que, hermanos, ¿debo gloriarme en la carne? No, hermano. Debo gloriarme en Cristo, en la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. En eso debemos gloriarnos. Pero abajo me dice, piensa seriamente en el motivo que estas personas tenían para enseñar sus errores. Parece bastante razonable considerando el contexto. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo incluso los mejores motivos pueden extraviarnos si no somos cuidadosos? ¿Cuándo fue la última vez que terminaste haciendo cosas equivocadas por los motivos correctos? O sea, me está haciendo la pregunta a mí. ¿Cuándo yo he hecho eso? Debo de reconocer y entonces buscar al Señor para salir de ese error en el que estoy. Y por eso es que el Señor me dice que me arrepienta. Tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Arrepiéntete. Vuelve nuevamente a mí. Eso es lo que está diciéndonos el Señor ahí. Así es de que, hermanos, dice al final en la lección, sea cual fuera la situación que Pablo tenía en mente, queda claro lo que quiere decir. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por quiénes? Por aquellos que andan viviendo según la carne. ¿Quiénes van a ser los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios? Aquellos que un tiempo vivieron y adoraron al mismo Dios en la misma iglesia, pero dejaron a Cristo por la carne. Que eso no suceda en la vida de nuestro hermano y de nuestra hermana que nos escucha, sino que dejemos la carne, dejemos de gloriarnos en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas del egoísmo, de la envidia, los celos, los chismes y nada de eso. Que haya unidad, que el Espíritu Santo nos alimente y haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio en la vida de cada uno de nosotros para poder reflejar el carácter transformado que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de nosotros y así reflejar a Cristo. Que mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.